no podemos saltar. Esa es la gran bendición, hermanos, de predicar expositivamente, que ahí vamos encontrando todos los temas. ¿Amén? Yo espero que el tema de hoy le ayude, así como a mí me ha ayudado. Le compartí a mi esposa esta mañana lo impresionante, cosas que no había entendido, pude entenderlas. Estamos mirando la carta a los hebreos, la supremacía de Cristo. Este es el mensaje número 22. Si usted, hermano, ha perdido alguno de estos mensajes, están todos en YouTube, nuestro canal de YouTube. Usted puede allí volver. Y el tema de hoy es Melquisedec, tipo de Cristo. Melquisedec, tipo de Cristo. Y obviamente quiero aclarar el concepto del tipo, de la tipología. En la Biblia encontramos una especie de tipología, o lo que se llama normalmente tipo. Y en el Nuevo Testamento encontramos, usted va a encontrar la frase cuando lee un libro de teología o de pronto predicadores hablando acerca de antitipo. Entonces encontramos el tipo y encontramos el antitipo. ¿Qué es eso? Bueno, el tipo es una semejanza de algo que va a ocurrir. Por lo tanto, la semejanza se le llama el tipo. Una sombra, se le puede llamar una sombra, una tipología o una semejanza de algo que va a pasar. Cuando ocurre esa semejanza, entonces a eso se le llama el antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. Por eso aquí dice Melquisedec como tipo de Cristo, es decir, Melquisedec fue un sacerdote que existió de una manera real, pero él fue tipo o fue semejante a Jesucristo. Y entonces él es tipo, pero Cristo es el antitipo, es decir, Cristo es el cumplimiento real de Melquisedec. Para que lo tengamos en cuenta en la medida que vamos hablando acá. Entonces, a partir de ahora, el escritor vuelve a retomar el tema que había dejado. Y vamos a volver otra vez a Hebreos capítulo 5, versículos 10 y 11. En Hebreos capítulo 5, versículo 10 leemos así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho muy tardos para oír. Es decir, tiene que hacer un paréntesis y hablar de la apostasía, como dijimos, hablar del infantilismo espiritual, hablar del peligro de la apostasía, y luego terminábamos hace 8 días viendo cómo él le da ánimo a la iglesia, porque no todos son apóstatas y la gran mayoría son creyentes verdaderos. Y entonces daba un ánimo impresionante acerca de la esperanza que tenemos y que aún mismo podemos confiar en esas promesas de Dios, porque él juró por sí mismo, lo veíamos hace 8 días. Y entonces ahora regresa otra vez. Usted puede ver por lo menos el capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros. Mire cómo vuelve a retomar como precursor, lo veíamos hace 8 días, hecho sumo sacerdote para siempre. Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre. Aquí dice según el orden de Melquisedec. Ve cómo lo introduce, o vuelve a tomar el tema, según el orden de Melquisedec 7.1, porque este Melquisedec, ve, y arranca. Entonces ahí uno puede ver que, y esto es impresionante, que él quería hablarles acerca de Melquisedec, pero dijo, pero no lo pudo hacer porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y hermanos, ojalá que nosotros en esta mañana no estemos tardos para oír, porque él nos va a hablar ahora de Melquisedec como tipo de Jesucristo, y lo vamos a ver durante todo el capítulo 7, que si usted entiende, hermano, y yo podemos entender quién es Melquisedec, vamos a entender quién es Jesucristo, y vamos a comenzar a darle una relevancia al nuevo pacto, a Jesucristo, a la iglesia, muy por encima del pueblo de Israel, muy por encima del ministerio levítico, muy por encima de lo que normalmente se llama la ley, sacando la ley moral. O sea,
Recuerde que la ley se divide en 3 ramas, y a eso no hay que confundirlo. Está la ley civil, está la ley ceremonial, está la ley moral. No podemos escapar de la ley moral, porque la ley moral inclusive está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, y el Señor la dejó en 10 tablas. Ahí está la ley moral, los 10 mandamientos. De eso no podemos escapar nosotros. Pero esa ley ceremonial de sacrificios, de animales, aún le voy a hablar, aún todo lo que tenía que ver con el sistema de sacerdotes, de levitas, aún con el mismo sistema de pagar los diezmos y todo eso quedó obsoleto. Y usted va a decir ahora, ay Señor, bueno, déjeme yo termino el culto, déjeme yo termino el mensaje, porque quiero llevarlo a un punto que yo no sé usted qué va a pensar hoy. Entonces todo ese sistema de Levíticos obviamente quedó obsoleto por el nuevo pacto, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora con Melquisedec. Pero antes de comenzar a hablar obviamente de esos sacrificios de animales y todo eso, él tiene que entrar a hablar de Melquisedec. ¿Y cuál es el punto, hermano? Recuerde, muchas personas que se estaban congregando en estas iglesias estaban volviendo al judaísmo. Es decir, póngale cuidado, cuando ellos abrazan, y es bueno que entendamos eso para que comprendamos qué era lo que estaba pasando, cuando ellos abrazan son judíos, por eso la carta es para los hebreos, son judíos que habían abrazado el evangelio, y que conociendo el evangelio, conociendo a Jesucristo, la obra de Cristo y todo, luego se dejaron influenciar por los judíos, como hoy día muchos cristianos se han dejado influenciar por los judaizantes, o por los, ¿cómo es que llaman? Sí, judaizantes. Y usted ve a muchos hoy día que si con una kipá, con banderas de Israel, ya diciendo que no se necesita decir Jesús, sino, ¿cómo es? Yeshua Hamashia, y todo eso como volviendo otra vez a ir a, vamos, nosotros somos, es más, dice, descubra usted su apellido y verá que termina en Israel, de su familia es israelita, usted tiene que volver a Israel, a los judíos. A ver, eso mismo estaban haciendo aquellas personas que están acá. ¿Y por qué lo estaban haciendo? Porque ellos dijeron, tenemos el cristianismo, pero es que el judaísmo no es bueno, no podemos olvidarnos, y nuestras raíces son judías, nuestras raíces son hebreas, vamos a practicar otra vez esas cosas que ven allá. Entonces mire, el escritor de Hebreos, además de mostrar a Jesús como superior, ya hemos visto a los ángeles, a los profetas, superior a Josué, superior a todas estas personas, ahora va a decir que Jesucristo es superior, míreme bien acá, es superior al sistema levítico sacrificial. Es decir, Jesús es superior a Aarón, Jesús es superior a los levitas, y va a decir algo que es impactante, es superior a Abraham. Y entonces, si Jesús es superior, y lo va a comenzar a demostrar por Melquisedec como tipo de Cristo, entonces si Jesús es superior, ustedes son como torpes, abandonando a Jesús, volviendo a un sistema que es inferior. Si aquí hay gente que está judaizando, o por el Facebook Live me están mirando y quieren volver a Israel y todo eso, ustedes precisamente, el cristianismo salió de Israel, y el cristianismo está por encima de los judíos ahora, y el cristianismo está por encima inclusive del sistema sacrificial de los judíos que Dios levantó por medio de Moisés en el desierto, porque todo eso era una sombra, y la sombra o la tipología nunca es real en toda su esencia. La sombra implica solamente algunos destellos de la realidad, por eso es una sombra, pero la realidad es Jesucristo. Así que todo lo que y vamos a ver más adelante en capítulo 8, 9, todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento que vamos a comenzar a mirarlo, eso solamente era una sombra tipificando al verdadero sacrificio llamado Jesucristo. Y entonces lo que hace Hebreos es tratar de mostrarle a estas personas, y lo hace a nosotros también, obviamente, y además de esto, para que usted nunca se le vaya a ocurrir, no sé si usted tiene el anhelo, yo quiero ir a Jerusalén, yo quiero ir a visitar a Jerusalén, quiero ir a darme una vuelta por Tierra Santa. ¿Qué le va a pasar si va?
Este va a ser más santo, y si no va, ¿cuál es el problema? Yo espero la nueva Jerusalén, la que viene del cielo. A mí Jerusalén ahora no me importa. Y si aquí hay gente que, estoy hiriendo algunos conceptos susceptibles de las personas, pues bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, y vamos a tratar de quedar mucho más claros con el tema de esta hora. Entonces Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ya lo hemos venido analizando, ahora lo va a entrar en más detalle, porque es un sacerdocio eterno. Y ahora le voy a explicar por qué Melquisedec tiene un sacerdocio eterno que tipifica el sacerdocio de Jesucristo. Podemos ver cómo Jesucristo tipifica a Melquisedec. Perdón, es tipología mejor, o es antitipo, perdón, de Melquisedec. Es decir, Melquisedec es tipo de Cristo. No solo porque es superior al patriarca Abraham, como lo vamos a ver ahora, sino que ya lo dije, sino que porque es superior a todo ese sistema. Entonces yo tengo dos puntos en esta hora. El primer punto es descripción de Melquisedec, y el segundo punto, la grandeza de Melquisedec. Obviamente versículos 1 al 10, que yo espero podamos terminarlo, así que voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 7 para hablar acerca de descripción de Melquisedec. Vamos a ver esa descripción que da de Melquisedec, y luego vamos a mirar cuál es esa grandeza de Melquisedec, que es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículos 1 al 3, Hebreos capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Antes de entrar en esta parte, quiero aclarar dos conceptos equivocados que la gente ha tenido y que muchos comentaristas tienen. ¿Quién es este Melquisedec que aparece? Ahora vamos a ir a leer en Génesis 14. ¿Quién es este Melquisedec que aparece, al cual Abraham les dio los diezmos de todo su botín? ¿Quién es este Melquisedec? Hay algunos que han dicho que ese es un ángel que se apareció allí, como muchas veces usted puede ver en otras partes de la escritura, que se aparecía el ángel de Jehová. Algunos dicen no, esa es una cristofanía, o digámoslo, una teofanía. Teofanía es una aparición de Dios, eso lo hemos aprendido, que es teo Dios, fanía aparición. Teofanía, en el Antiguo Testamento, una aparición de Dios. Cristofanía es una aparición de Cristo. Muchos dicen no, ese Melquisedec, por lo que vemos ahí, es el mismo Jesucristo hecho en carne, es el verbo de Dios que estaba ahí. Y entonces ¿o quién es ese Melquisedec? Vamos de entrada a decir que no era ni un ángel, ni tampoco Jesucristo en persona. No era una teofanía ni una cristofanía tampoco. ¿Por qué? Y mire el versículo número 3, la última parte, que dice que este Melquisedec, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es Melquisedec? ¿Fue qué? Hecho semejante, y esa es la palabra para poder coger y decir que es una tipología, porque una tipología es una semejanza. Entonces Melquisedec fue hecho semejante, no es el Hijo de Dios. Melquisedec es hecho semejante, es decir, Melquisedec existió verdaderamente y vivió como sacerdote del Dios Altísimo, y fue rey también, pero entonces él es semejante al Hijo de Dios. Entonces no, Melquisedec no es Jesucristo en el Antiguo Testamento, no es un ángel tampoco. Melquisedec es un sacerdote de carne y hueso que existió realmente, pero que tipificaba a Jesucristo. Y aprovecho para decir que el primero que lo vio como una tipología fue el salmista en el Salmo, no, porque no vamos a ir allá, pero el Salmo 104, 110:4, que ya lo habíamos leído, juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, lo veíamos hace 8 días, ¿no? Que el Señor había jurado
y él no se iba a arrepentir. ¿Y qué juró? Para decir, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, él es el primero. La única mención de Melquisedec está en Génesis capítulo 14, luego lo toma el salmista en el Salmo 110 versículo 4, y luego ahora lo toma Hebreos. El autor de la carta a los hebreos lo toma y hace referencia del mismo Salmo 110 versículo 4, y luego ahora está haciendo referencia del encuentro que tuvo con Abraham, el encuentro que tuvo con Melquisedec, para mostrarnos que Jesucristo, que el sacerdocio de Jesucristo, que es lo que viene hablando ahora, no es un sacerdocio que comenzó cuando Él se encarnó, sino que es un sacerdocio que ya tenía una tipología desde el Antiguo Testamento. Y entonces, para aquel sacerdocio de Aarón, de Leví y todo esto, porque eso también es una tipología para Israel, pero para mostrar un sacerdocio posteriormente superior a ese. Y eso es lo que está tratando de mostrar acá, para que no abandonen la fe. En esos versículos de descripción de Melquisedec, versículos 1 al 3, que ahora los vamos a ir mirando, en la palabra de Dios para todos, voy a leer esos versículos. Dice así: este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham, que regresaba de vencer a los reyes, y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que tenía. El nombre Melquisedec tiene dos significados: rey del bien y rey de Salem, o sea, rey de paz. Nadie sabe de dónde salió Melquisedec, y no se conoce quién fue su papá, ni quién fue su mamá, ni cuándo nació, ni cuándo murió. Con él sucede como con el Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Tremendo está. Me gusta mucho esta versión, por eso la traigo de vez en cuando. Entonces, dos cositas ahí. La primera, dos puntos. Primer punto, descripción de Melquisedec, y tengo dos subpuntos ahí. El primero, el encuentro de Abraham con Melquisedec, versículo 1, y la primera parte del 2 de Hebreos 7. Dice: porque este Melquisedec, recuerda que vine hablando de que Jesucristo es según el orden de Melquisedec, entonces ahora hay que aclarar quién es ese Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem. Entonces, él es rey. Cuando Abraham se encontró con él es rey. Y Salem, ¿sabe quién fue Salem? Salem llegó a ser la futura Jerusalén, es decir, es la misma Jerusalén. Ahí mismo se construyó, ahí se llamaba Salem, luego fue Jerusalén. Entonces, rey de Salem, pero también tiene otro oficio: sacerdote del Dios Altísimo. Mire, mi hermano, y vamos a comenzar a ver esto. Melquisedec, además de ser rey, sacerdote. No encuentra usted en el orden del sacerdocio arónico o de levítico que hayan reyes allí, porque solamente eran sacerdotes. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, los reyes eran del pueblo, de las otras tribus, y Jesucristo viene como rey de la tribu de Judá. Así de que Jesús, cuando Dios llama a Moisés y le dice: yo escojo esta tribu de Leví para que sean mis sacerdotes y sirvan en mi altar, Jesucristo no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de otra tribu. Así que Jesús no podía ser sacerdote levítico. Otro punto acá que vamos a mirar, y que es muy importante, y si usted y yo lo entendemos, hermano, vamos a decir como muchos: wow. Los sacerdotes eran sacerdotes locales, eran sacerdotes para el pueblo de Israel, eran sacerdotes para los judíos, y ellos representaban a Dios, al pueblo de Israel, no a los demás. Ahora, note aquí este Melquisedec, y que fue, yo no sé, algunos dicen 600 años, yo creo que fue más. Yo cuento a Abraham 600 años, sí, está equivocado, sí, 500, 600 años después. En este encuentro que tiene, dice que él es sacerdote ¿de quién? Melquisedec es sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo, del Dios Altísimo. Creo que es el Olam, habíamos visto la vez pasada, el Dios Altísimo. Y cuando veíamos ese atributo o ese nombre de Dios, que de Dios Altísimo, no está diciendo que Él es el más alto de todos los demás dioses, no, porque no hay más dioses.
está diciendo que Dios es el único Dios, el más grande, y escuche, cuando dice el Dios Altísimo se está refiriendo a que Él es el Dios de todo lo que existe, que Él es el Dios del cielo y de la tierra. Así que cuando Melquisedec dice que Él es sacerdote del Dios Altísimo, está diciendo Melquisedec ni siquiera es sacerdote solamente de Judá, sino que Melquisedec es sacerdote de Dios, es decir, su sacerdocio abarca a toda la humanidad. Vaya pensando quién es Melquisedec con relación a los otros sacerdotes que eran solamente locales, además eran temporales porque morían. Melquisedec no murió, lo vamos a ver ahora en qué sentido no murió. Entonces luego dice, este Melquisedec que salió a recibir a Abraham, Usted conoce la historia. Abraham, por defender a su sobrino Lot, que se le habían llevado unos reyes, entonces fue y peleó contra ellos y lo rescató y les quitó muchas posesiones, es decir, trajo todo el botín. Dice que este rey Melquisedec salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, es decir, había derrotado a los reyes. ¿Y qué hizo cuando le vio a Abraham? Le bendijo. Melquisedec viene a bendecir a Abraham. Y luego dice aquí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, Melquisedec sale y lo bendice, pero Abraham ahora viene y le entrega los diezmos de todo. Y luego dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Y luego dice, ¿hasta ahí? Sí, ok. Bueno, esa es la descripción para más adelantico. Hasta aquí nomás. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, mire quién es Melquisedec. Además de ser sacerdote del Dios Altísimo, él es rey. Eso nunca se había visto. Nunca se había visto que un sacerdote fuera rey. En Israel no. Tampoco se había visto que un rey fuera sacerdote, porque Dios tenía eso bien clarito. Una cosa es el sacerdote, otra cosa es el profeta y otra cosa es el rey, ¿verdad? Ahora Jesucristo, hermanos, es profeta, sacerdote y rey. El único que puede tener más es Jesucristo. Así que si este Melquisedec ya es sacerdote pero también es rey, entonces mire cómo tipifica a Jesucristo. Lo está tipificando. Entonces vamos a mirar el encuentro de Abraham con Melquisedec que acabamos de leer acá, pero lo vamos a ver en Génesis 14 y 17, por lo menos leámoslo. Y porque, hermano, lo único que usted puede encontrar es eso, no hay más. ¿Usted quiere saber quién es Melquisedec? Génesis 14, 17 al 20, usted no va a encontrar más descripciones, además de lo que vamos a ver en Hebreos y lo que dice el Salmo número 114. Pero aquí está, del 17 al 20. Génesis 14 dice, cuando volvía de la derrota de Kedarloamer y de los reyes que con él estaban, o sea, Abraham, salió el rey de Sodoma, es el primero que sale, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, primera vez que aparece, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No vamos a hablar de eso porque ahí también se sale una enseñanza errada, no es, sacó pan y vino, ya eso es todo, para bendecirlo. Y lo bendijo, diciendo, mire lo que le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí ve quién es el Dios Altísimo? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Escucha el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esa es la bendición que le está dando. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, hasta ahí. Entonces esa es la descripción que tenemos acá. Y ahí vemos varias cosas. Melquisedec, ya dije, es el rey de la ciudad y sacerdote del Dios. Ahora, dice que él es rey de ¿qué? De justicia y rey de paz. Note entonces a quién tipifica. Jesucristo, ¿qué es para nosotros? La justicia. Y Jesucristo, ¿qué es para nosotros? La paz. Y en ese orden, nadie puede tener la paz con Dios a menos que haya resuelto el problema de la justicia, porque todos nosotros nacimos con pecado y eso nos hizo enemigos de Dios, enemistad con Dios. Pero cuando nos reconciliamos, Dios nos permite la reconciliación, entonces Dios nos hace justos, es decir, nos declara sin pecado,
porque Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Cuando Él nos declara sin pecado, nos da la justicia, entonces ahí somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:1? Justificados es primero, justificados pues por la fe. ¿Qué va a pasar? Tenemos paz para con Dios. Entonces Melquisedec es rey de justicia, pero Él es rey de paz, tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Abraham entonces dice que le entregó los diezmos a Melquisedec de todo. Todavía no voy a hablar de eso. Luego otra parte es que hay una descripción única de quién era este Melquisedec. Bueno, ya lo dije, pero lo que tengo acá en mis notas. Su nombre significa rey de justicia, rey de paz, ya lo dije. Como no se conoce su inicio ni su final, quedó como alguien eterno. Mire que eso es lo que estamos viendo en Hebreos. El versículo 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En esta versión yo quiero leer para entender un poquito más. Dice: nadie sabe de dónde salió Melquisedec, y no se conoce quién fue su papá, ni quién fue su mamá, ni cuándo nació, ni cuándo murió. Con él sucede como el Hijo de Dios sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces, cuando se habla del sacerdocio eterno de Melquisedec, no es que estamos diciendo, porque algunos han dicho, ¿se da cuenta que Jesucristo, que es el único eterno? ¿Se da cuenta que es un ángel, o un ángel que llegó allá porque es eterno? No tuvo principio ni fin, aunque obviamente los ángeles tuvieron un principio, pero son eternos. En cambio, Jesucristo acá, como es eterno, entonces ellos no pueden, muchas personas no pueden ver a Melquisedec con esa eternidad, porque es un hombre que obviamente, si es un hombre, él tuvo que morir. Pues lo que nosotros podemos comprender es lo siguiente: es una tipología, y obviamente las tipologías no son totalmente claras, como yo dije. La realidad sí es totalmente clara. Entonces, cuando dice aquí que no tuvo principios de día ni fin de vida, no es que él no haya sido una persona que no tuvo un nacimiento o que no haya muerto. Melquisedec fue un personaje real que vivió, un sacerdote de Dios en Salem, realmente, en el tiempo de Abraham, sino que como la Biblia no sabemos, no registra su nacimiento, no registra su genealogía, no registra su muerte, en ese sentido es que quedó sacerdote para siempre. Es decir, su sacerdocio sigue vigente, y eso ni siquiera lo está diciendo el autor de Hebreos, eso lo está diciendo el salmista. Juró el Señor, hablando del Hijo: yo te voy a declarar sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, mire, hermanos, espiritualmente Melquisedec para nosotros tiene un sacerdocio eterno. Eso es. Pero realmente Melquisedec sí existió, fue una persona que existió real, que tuvo su genealogía, o sea, él nació y él murió también, ¿verdad? Pero lo que él quiere es tomar esa tipología para que comprendamos nosotros que el sacerdocio de Jesús había sido tipificado desde el Antiguo Testamento y ya tenía un representante, ya tenía una tipología a la cual Abraham le diezmó. Eso lo vamos a ver ahora. Eso es lo que podemos ver. Entonces, esa sería entonces descripción de Melquisedec. Y voy al segundo punto, que sería la grandeza de Melquisedec. Versículos 4 al versículo 10, voy a leer. Entonces el versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hermano, si usted lo notó, todo eso habla del diezmo de Abraham. Yo quiero leerlo en esta otra versión.
palabra de Dios para todos, versículo 4. Fíjense en la gran importancia que tenía Melquisedec. Abraham mismo, nuestro gran antepasado, le dio la 10ª de todo el botín de guerra. Ahora tengamos en cuenta lo que dice la ley. La ley manda que los sacerdotes descendientes de Leví reciban la 10ª de los ingresos del propio pueblo. Los sacerdotes recogen esta cuota a pesar de que ellos y el pueblo son descendientes de Abraham. Melquisedec no era descendiente de Leví, pero de todos modos recibió esa 10ª como ofrenda de Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham, el hombre que tenía las promesas de Dios. Todos saben que el más importante bendice al menos importante. Los sacerdotes reciben la 10ª, pero ellos son simples mortales. Sin embargo, las escrituras dicen que Melquisedec sigue viviendo. Leví recibe una 10ª como ofrenda de la nación, pero podría decirse que Leví le dio a Melquisedec su 10ª por medio de Abraham. Cuando Melquisedec conoció a Abraham, Leví no había nacido, pero su semilla ya estaba en su antepasado Abraham. De esa parte, lo primero es que Melquisedec fue tan grande que el patriarca le diezmó. Versículo 4. Vamos a estar en Hebreos, versículo 4, 7:4. Considerad. Es decir, vamos a tener en cuenta lo que les voy a decir. Ya sabemos quién es Melquisedec, sabemos quién es. Él es rey de paz, él es rey de justicia, perdón, y luego rey de paz. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Él no es sacerdote del sistema levítico, no. Él es un sacerdocio aparte y estuvo primero. Estuvo primero. Y Abraham, ¿sabe qué dice aquí? El patriarca. ¿Sabe qué es patriarca? Padre. ¿Sabe cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe. Los judíos tienen a Abraham por el padre de la fe. Pregúntele a un judío ahora mismo quién es el más grande. Ni siquiera Moisés es el más grande. Para ellos el más grande es Abraham. Y el más grande que es Abraham le diezmó a Melquisedec. Yo sé que aquí hay mucha polémica y hay muchas personas que no quieren ver el diezmo de Abraham. Yo le decía a mi esposa, gracias a Dios con este estudio que hice, yo no vi el diezmo de Abraham. Yo ahora estoy viendo a quién le diezmó a Abraham. Que una gran diferencia. Yo no estoy viendo en si Abraham diezmó o diezmó del botín o sin, porque mucha gente dice Abraham no diezmaba porque solamente aparece una vez. O sea, esa sola vez me puede decir que no volvió a hacerlo o me puede decir que era su costumbre hacerlo. Cualquiera de las dos. Ya depende usted cuál quiera recibir. Pero a mí no me importa eso ahora, porque yo ahora estoy viendo otra cosa. Yo vi, no que Abraham diezmó, sino a quién. Primero, quién era Abraham y a quién le diezmó. ¿Y qué significa eso? A mí eso me ha impactado. Entonces por eso dice el versículo 4, considérese, es decir, esto hay que considerarlo, hay que prestarle atención, hay que mirarlo bien. Considere pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, cuán grande es Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Antes dijo diezmo de todo. Bueno, así sea solo del botín. Luego uno dice, pero ¿quién era ese Melquisedec que Abraham, el más grande? De donde, es más, ¿usted sabe de dónde nació Israel? ¿El pueblo de Israel de dónde nació? De Abraham, hermanos. Recuerde la historia. Dios, en Génesis 11, Dios ya saca a Abraham de Ur de los Caldeos, y Abraham era un idólatra, como todo el mundo. Después del diluvio todo el mundo se volvió idólatra.
Y Dios tiene que sacar a Abraham, lo saca, lo llama y le dice: Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas bendición para los demás. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Es decir, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, su simiente. Isaac tiene dos hijos llamados Esaú y Jacob. Dios desecha a Esaú, pero se queda con Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, son las 12 tribus de Israel. Y ahí es que comienza el pueblo de Israel, los judíos. Por eso ellos tienen a Abraham como el patriarca, porque él es el gestor del pueblo de Israel. Y Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces uno comienza a mirar esto y dice: pero ¿qué es lo que está pasando acá? Pero un momentico, hermanos. Hermano, yo no he escuchado a nadie decir esto, pero yo lo voy a decir. El pueblo de Israel, o sea, Dios iba a hacer su pueblo, y Él hace el pueblo para descendientes de Abraham. La semilla de Abraham forma el pueblo de Israel, lo llama su pueblo, Israel. Pero todo ese pueblo y todo ese sistema, aún en el pueblo de Israel, hace un sistema levítico sacerdotal, con diezmos incluidos, todo esto que está acá. Pero todo esto era una sombra solamente del verdadero pueblo de Israel y del verdadero sacerdocio y del verdadero sistema de diezmos que está tipificado en Melquisedec. Espero que usted pueda llegar a esta comprensión, que está tipificado en Melquisedec. Es decir, Melquisedec existió antes. El sumo sacerdocio, el sistema de diezmos y ofrendas, y aún ver cómo el patriarca, el mayor, el más grande, que es Abraham, le diezma. Y como leímos ahí, en Abraham diezmó Leví, y en Abraham diezmó todo el pueblo. Versículo 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, no los hijos de Leví, no la tribu de Leví, sino los que dentro de ellos reciben el sacerdocio o son llamados para ser sacerdotes, dice acá, tienen mandamiento. Y por favor subrayen esa palabra mandamiento. Tienen mandamiento de tomar del pueblo, es decir, de todas las demás tribus, de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Otra palabrita que decía uno subrayar: según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, todos los judíos salieron de los lomos de Abraham, es lo que está diciendo. Pero Dios le plació de esas 12 tribus sacar una tribu que se llama la tribu de Leví y consagrarla al ministerio. Y luego dice, bueno, y le da la orden, dice, bueno, pero específicamente voy a tener sacerdotes que van a estar acá ministrando en todo lo que es sistema de sacrificios. Y entonces el Señor le dio una orden que los levitas deberían recibir del pueblo, es decir, de las demás tribus, el diezmo o los diezmos, porque eran 3 diezmos, los tenían que recibir. ¿Para qué? Para el sustento de estos sacerdotes, de estos levitas. No importa que hayan salido de los lomos de Abraham, tenían que recibir del mismo pueblo, porque así Dios lo había establecido. Y quiero que miremos tan siquiera un pasaje que es Números 18. Hay muchos pasajes, pero quiero que miremos este por ahora. Pues hoy nomás. Números 18, versículo 21 al 32. Números 18, 21. Lo voy a leer todo. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, porque está en plural, no dice el diezmo, sino los diezmos, porque son 3 diezmos, en Israel por heredad. ¿Y por qué lo va a hacer? Note, por su ministerio. ¿Por qué ellos van a recibir el diezmo? Téngalo presente, por el ministerio. Dice, cuando ellos sirven en el ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado por él,
por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio, y va a tener la palabra servicio, del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Noten que aquí está hablando muy específicamente de Israel. Es un mandato para Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no perecerán, no poseerán heredad. Y aquí quiero aclarar algo, porque muchas personas dicen, yo ofrendo pero no diezmo. Esperen un momentico, el diezmo aquí es una ofrenda. Israel tenía varias ofrendas y el diezmo era una ofrenda. Ok, 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y entonces, ¿para quién era? Ahora vamos a ver que era para Aarón. Y se os contará vuestra ofrenda. No, dice que tomen los diezmos, pero se le contará por ofrenda. Y se le contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Y quiero aclarar aquí un punto. La gente pelea por esto. Los diezmos eran verduras, los diezmos eran vacas, los diezmos eran chivos. Sí, porque ese era el sistema de ellos. Ok, pero déjeme que yo estoy diciendo que esto es para Israel. 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que reciben los hijos de Israel, y dejaréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Perdón, le daréis el diezmo, los diezmos. O sea, y esto es importante, los sacerdotes recibían el diezmo, pero ellos tenían que sacar de ese diezmo, el diezmo del diezmo, para dárselo a Aarón. De acá es que han salido hoy los apóstoles, que tienen muchas iglesias, y cada iglesia recibe el diezmo, pero de ese diezmo que ellos reciben tienen que pasarle el diezmo del diezmo al profeta, al apóstol, y lo toman de ahí. Siendo que es un sistema, hermanos, que ya caducó. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis porción que ha de ser consagrada. Y dirás, cuando ofrecierais lo mejor de ellos, ¿qué es? Lo mejor. ¿Qué fue lo que le dio a Abraham? Dice que lo mejor del botín será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. ¿Hasta dónde fue que yo dije que iba? 32. Vamos a terminar entonces toda esa parte. 31. Y los comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, y piensen eso, es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Es decir, Dios no los iba a dejar aguantar hambre porque servían. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba diciendo? Las 12 tribus van a labrar la tierra y tendrán posesión y van a ganar de sus trabajos. La tribu de Leví, como no va a tener tierra, se va a quedar consagrada solamente a las cosas santas del Señor. Entonces los demás tienen que darle la remuneración. Es por eso, dice, tienen que recibir una remuneración por el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él. ¿Qué es lo que se ofrece? La mejor parte. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Ok. Entonces podemos ver en la Biblia que la parte de diezmar era muy clara, pero hay unas cosas aquí que vamos a mirar. Había sido instituido por la ley, es decir, era una obligación, era un mandamiento. Tenían que darlo, y tenían que darlo bajo ciertas condiciones. Es decir, si no diezmaban, se les cerraba el cielo. Si no diezmaban, no había cosecha para la tierra. Hay una maldición. ¿Y qué pasaba si diezmaban? Pues el cielo se les abría, como dice Deuteronomio 28, y la bendición venía. Es decir, usted puede leer en todo el Antiguo Testamento cómo Israel, cuando diezmaba, prosperaba, y cuando dejaba de diezmar, no prosperaba, le iba mal. Ahora, ¿aplica eso para nosotros? No. Yo sé que algunos descansaron y dijeron, ay, pastor, nunca lo había escuchado predicar así, que yo no debo diezmar.
yo sé que algunos están pensando así, y ahí también, por fin el pastor habló de que el diezmo es de la ley. Vamos a seguir. Sin embargo, a pesar de este sistema que era sacrificial, Abraham entregó los diezmos a un sacerdote distinto. Abraham entregó los diezmos a un sacerdote distinto. Hebreos capítulo 7, versículo 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec, que su genealogía no es contada, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a Abraham, que era el que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Cómo así? Pero si Israel tenía y ha tenido, y hoy día Israel tiene a Abraham como el mayor. Pero este mayor encontró a un supermayor que se llama Melquisedec. Y esa fue la razón por la cual él lo primero que hace, sin que nadie le dijera, fue diezmar a Melquisedec como un sistema de sacerdocio eterno que tipifica a Jesucristo. No sé si usted ya lo está notando, pero yo no voy a volver a pelear, ni voy a volver a discutir con aquellos que me dicen que no diezman, porque el diezmo es de la ley. Si usted cree que el diezmo es de la ley, usted no debe diezmar, ni siquiera ofrendar, porque eso ya caducó. Pero lo que estamos viendo ahora es que hay un sacerdocio mayor, se llama Melquisedec, y el más grande de Israel le diezmó a ese sacerdocio, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y yo sigo leyendo. Especialmente Leví también pagó los diezmos a Melquisedec. Versículo 8 y 9. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Ahora, yo quiero enfatizar algo. Cuando dice que aquí reciben los diezmos, aquí, entonces lo que podemos entender es que cuando el autor escribe esta carta, todavía el templo estaba en pie y todavía estaban recibiendo los diezmos. Es decir, no es el año 70, todavía el templo no ha sido destruido, así que esta carta se escribió antes del año 70, tanto que el autor de Hebreos dice, aquí se reciben, todavía está el sistema sacerdotal, y por eso reciben los diezmos. Dice, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive para siempre, es decir, Melquisedec. Versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora note esto. ¿Quiénes estaban en los lomos de Abraham? ¿Los levitas solamente o todo Israel? Todo Israel le daba los diezmos ¿a quién? A Leví. Sistema levítico, con Aarón, diezmo de los diezmos. Abraham le da los diezmos a Melquisedec, que es una tipología de Jesucristo. Y cuando lo hacen, dice que lo hacen en representación de los que están en sus lomos. Aquí dice que Leví porque él quiere decir que el sistema levítico es inferior al sistema de Jesucristo ahora, del sacerdocio de Melquisedec, que es el mismo de Cristo. Pero como en los lomos también estaban las 12 tribus, entonces prácticamente Abraham lo que hace es, él paga el diezmo y al pagar el diezmo, y dice pagar, al pagar el diezmo, lo está pagando Leví y lo están pagando todas las 12 tribus. ¿Por qué así?
Porque nosotros entendemos por la palabra que el sistema sacrificial o el sistema sacerdotal, con diezmos incluidos, porque eso es lo que está diciendo el autor ahí, no lo puede dejar por fuera, era un sacerdocio o un sistema que tenía que caducar. ¿Y por qué tenía que caducar? Porque se levantaba el sacerdote y moría, tenía que levantarse otro y moría, tenía que levantarse otro y moría. ¿Y por qué tenía que caducar? Porque el pueblo no era fiel, a veces diezmaban, a veces no, a veces diezmaban, a veces no, y entonces venía bendición y maldición, pero todo eso era una tipología oscura y digamos mala del verdadero sistema sacrificial, en este caso Jesucristo. Y Jesucristo es el Melquisedec del antiguo pacto, es decir, y usted lo sabe y la Biblia lo sabe y la Biblia lo muestra y lo vamos a ver una y otra vez cuando nos dice que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Cuando se habla del antiguo pacto, del viejo pacto, se habla del pacto que Dios hizo con Moisés, con todo ese sistema de diezmos y todo eso. Entonces el nuevo pacto no tiene nada que ver con ese sistema de diezmos, así que nosotros en el nuevo pacto no podemos diezmar con ese sistema, porque ahí hay una orden, ahí es obligación y depende de la obediencia o de la no obediencia para estar bendito o para no estar bendito. El Señor dice, eso no. ¿Cuál entonces es el sistema verdadero que está presentando? El de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Es más, la otra razón es que ese sistema, y lo vamos a ver más adelante, el sistema levítico nunca quitó los pecados. Siempre tenía que venir una y otra vez, aunque ellos llevaban los diezmos y todavía por su pecado llevaban ofrendas también por el pecado que han cometido, pero ¿qué pasa? Salían y volvían a pecar. No era perfecto. En cambio, el de Jesucristo dice que con un solo sacrificio, y lo vamos a ver más adelante, hizo perfecto para siempre. Pero el punto acá que estoy tocando, ya para terminar, es ¿por qué Abraham le diezmó a Melquisedec y qué tiene que ver eso con nosotros? En un sentido, Abraham representa todo el Antiguo Testamento. Y aunque los judíos y aún los mismos levitas, porque ellos llevaban el diezmo del diezmo, diezmaban a ese sistema, el Señor tuvo que terminar con eso, y por eso destruyó el templo en el año 70, para que los judíos comprendieran que se terminó. Ya no estamos bajo la ley. Cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere, ya no estamos bajo ese sistema de ley. Así que nosotros, y si yo lo hice, yo me arrepiento de haber recogido diezmos en ese pacto inferior, porque no sirve. Ahora, ¿eso implica que entonces yo ya no diezmo? Volvemos a los principios. Y yo le decía a mi esposa, inclusive en Tuluá me estaban preguntando por qué algunas personas de la Reforma, algunos pastores de la Reforma están en contra del diezmo y por qué otros no. Que yo sepa, el pastor Sugel Michelén y el pastor Miguel Núñez son personas que ya están muy avanzados, conocen mucho la palabra de Dios, pero otros no. Los pastores de Cali, los pastores de Medellín, y yo no porque yo esté avanzado, sino que me meto en el pensamiento de ellos. Yo estoy a favor de los diezmos. Pero hay otro sector, y no voy a decir los nombres, pero por lo general son pastores muy jóvenes en la Reforma, están en contra del diezmo. Y yo lo vine a entender apenas anoche, y le decía a mi esposa, ahora yo entiendo por qué, y yo no entendía por qué yo no podía decir no, porque yo veo en la Biblia que el diezmo continúa, yo no puedo, y yo tuve problemas para entrar ahí. Pero ahora yo entiendo, si yo lo miro bajo el sistema levítico, el diezmo caducó. Y si me quedo ahí, hermanos, me falta todavía conocer a Melquisedec. Porque Melquisedec es un sistema que es el de Jesucristo, que es un sistema espiritual y que tiene la semejanza. ¿Por qué era que se diezmaba en la ley? Se diezmaba para remunerar a esos que estaban a tiempo completo. Era un principio para sostener a aquellos que no tenían tierra, como en el caso de los pastores hoy día, que estamos a tiempo completo, no tenemos un trabajo secular, sino que nuestro trabajo es dedicado aquí a la palabra de Dios, mientras que los demás hermanos tienen su propio trabajo secular o sus negocios, cosa que yo nunca tendría, ni siquiera un negocio particular como muchos pastores hoy tienen. Yo conozco pastores que además de recibir el diezmo de la iglesia, ellos también tienen un trabajo secular, y yo no voy con eso.
Si yo tuviera un trabajo secular, predicaría en la iglesia, pero no recibiría de la iglesia nada, porque para eso tengo mi trabajo secular. Pero como no tengo un trabajo secular, entonces el principio pasa, pero pasa en perfección. Y mire cómo pasa. En ningún momento Dios está aboliendo acá el diezmo para nada, porque Abraham le diezmó. ¿Y por qué Abraham? ¿Usted ve a Abraham acaso que tenía una ley? ¿Por qué diezmó a Abraham? Y esa es la gran pregunta. Obviamente no tenemos la respuesta, pero al ver que él no estaba, digamos, presionado por una ley de que tenía que diezmar, y si no estaba en maldición, él no estaba obligado, pero él lo hizo voluntariamente. Ahora, el principio pasa acá, de que no estamos obligados a dar, pero el punto es este: Abraham no le diezmó al sistema levítico, le diezmó a Jesucristo. Y esto es muy alto, porque lo que yo puedo ver es lo siguiente, hermano. Yo no sé cómo va a salir hoy de acá, pero si usted está en el nuevo pacto, usted ha sido regenerado, cumpliendo el Señor Jesucristo ese sistema levítico cuando fue a la cruz, y el ministerio del Señor está ahora cuando tú diezmas sin obligación, sin un veredicto de que si no lo hace va a estar en maldición, sino que usted lo hace ahora libremente. Usted lo está haciendo a Jesucristo directamente, lo está haciendo al Melquisedec, como lo hizo Abraham directamente a Melquisedec. Usted no lo está haciendo a la iglesia local ni al pastor de la iglesia local, sino que usted lo está haciendo a nuestro Señor Jesucristo directamente. Y no lo está haciendo por obligación, ni por imposición, ni con una terminología de que si no lo hace está en maldición, o que si lo hace va a estar en bendición. No, usted lo hace porque es deudor de la obra de Cristo que hizo por usted, del rescate que pagó por usted, y porque usted ahora es siervo de Jesucristo, y porque usted ahora lo hace por amor, lo hace voluntariamente. Y entonces usted me va a decir, y si es voluntariamente, ¿por qué me va a decir el diezmo, hermano? Porque aunque es voluntariamente, el Señor no nos deja hacer lo que dictamine nuestro corazón, que sigue siendo maldadoso. Si el Señor hubiese eliminado el diezmo, entonces hubiera dejado la libertad a cada uno. Si con el diezmo obligación, muchos lo hacen, no lo hacen, ¿qué será pues con la libertad? Que yo le diga a usted, Dios lo dejó libre. No, y este es mi punto. Abraham le diezmó a Melquisedec, que es tipología de Cristo. Abraham no le diezmó al sistema levítico, porque ese sistema levítico era una sombra nomás, pero ya quedó obsoleto. Entonces lo que Hebreos está diciendo es, ese mismo Melquisedec está ahora acá en Jesucristo, y sigue existiendo el ministerio de Jesucristo, de tal manera que usted puede ver que de ninguna manera queda abolido. Queda abolida la obligación, queda abolida que si lo hace recibe bendición, o si no lo hace recibe maldición. Eso queda abolido, y queda abolido también que tiene que ser el 10%. Ahora, ¿por qué aparece el 10%, hermano? Porque Dios no nos va a dejar libres. Es decir, Dios tiene que poner, y siempre lo va a poner, un limitante. Por lo menos el limitante es el 10 de ahí en adelante. Y yo entiendo, escucha, casi digo el nombre porque ustedes ya dicen quién es. Bueno, estos pastores jóvenes que hablan y que dicen que el diezmo no es de ahora no, el diezmo no es para nosotros ahora, usted debe ofrendar, pero dicen, pero tiene que ser mucho más que el diezmo. Entonces sí están poniendo el diezmo como una medida, porque el Señor lo puso así. Ahora, si usted me dice que el diezmo es de la ley comenzó con Moisés. Entonces, ¿de dónde aprendió Abraham a diezmar? ¿Y por qué Jacob hizo un voto en Génesis 28 que él iba a dar el diezmo? ¿Y por qué lo hacemos nosotros hoy día? Porque mientras exista el ministerio de Melquisedec, existirá el Abraham que le diezma a Melquisedec. Y espiritualmente, nosotros somos hijos de Abraham. Eso lo dice Gálatas. Usted va a decir, entonces Abraham ya diezmó por mí. Espérese un momentico. Él lo hizo con los levitas porque ellos ya caducaron. El de nosotros no ha caducado y no va a caducar. Así que mientras exista el ministerio de Jesucristo,
que es ¿cómo es? El tipo y el antitipo. Mientras existe el antitipo, que es Jesucristo, el mismo Melquisedec, entonces está el pueblo de Dios representado en Abraham para que le entreguemos el diezmo, no obligatoriamente, libremente. Hermano, y después de esto, y ya termino con esto, sí, y se diezmaba en un pacto inferior. ¿Cómo no tener la libertad para hacerlo en uno que es superior? Y hacerlo para propósitos sanos. Por lo menos usted está apoyando con el diezmo que da acá la obra de Tuluá. Ahora voy a ir cada 8 días, pero allá el presupuesto no alcanza a pagar mis viáticos. ¿Sabe que yo no estoy recibiendo ofrendas de Tuluá para mí? Más adelante lo voy a recibir, hermano, no va a pensar que no. Ahora ellos me van a dar para 2 viáticos y yo tengo que rebuscarme para otros 2 viáticos en el mes. Es decir, yo debo responder por 200,000 pesos para poder ir a Tuluá mensuales, y yo lo estoy haciendo por la pura fe, porque yo le estoy diciendo: Señor, vamos a sacar la obra de Tuluá. Tuluá tenemos un compromiso ahora, y se lo voy a decir antes de terminar. Allá el promedio de entradas está en 450,000 pesos, y ahorita nos metimos con 550. Es decir, y yo le dije a los hermanos: vamos a confiar que Dios nos va a bendecir. Así que usted, con su ofrenda o su diezmo que da acá, está apoyando también Tuluá, está haciendo misiones, si quería saber. Ya después, cuando Dios nos permita la bendición en Tuluá, y ya Tuluá pueda estar mucho mejor, y ya comiencen no solamente a darme los viáticos, sino a una ofrenda, qué bendición, ¿sí o no? Pero por ahora nos toca estar así. Y no hay temor, y yo le decía a mi esposa: y no tengamos temor, y vamos a arrancar, porque es la obra de mi Señor, porque es el ministerio de Jesucristo, hermanos, y nos entregamos, porque si Él se dio por nosotros, ¿cómo no entregarnos nosotros? Amén. Póngase de pie y terminamos en esta hora.